ubicamos en el tablero. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, lo primero que van a mirar son los cursos a los que están inscritos. En este caso, estamos trabajando con didáctica general, entonces voy a dar clic al curso de didáctica general y automáticamente se va a abrir la página principal. Vemos el título de la asignatura, el enlace, que si doy clic aquí, vamos a observar que me vuelve a traer a la página principal. Abajo observo las unidades y en este caso estamos trabajando con la unidad 4, formación y práctica docente. El objetivo de la unidad es que las y los alumnos deberán presentar el diseño de un plan de clase sobre contenidos específicos de grado o asignatura del nivel escolar en que realizarán su práctica docente, con el propósito de poner en práctica sus dominios metodológicos y técnicos. En los contenidos podemos ver los siguientes temas: comunicación verbal y no verbal en la enseñanza, manejo de pizarrón, recursos didácticos y uso de TICs en la enseñanza. Recuerden que las TICs son las tecnologías de la información y la comunicación que, si lo articulamos con el momento actual, estamos utilizándolas para todo el proceso de enseñanza y aprendizaje debido a la situación que estamos experimentando por la pandemia. Diseño de plan de clase y de unidad didáctica correspondiente a un tema o unidad temática de un programa de estudios oficial. Realización de ejercicio de práctica docente consistente en el abordaje de un tema o unidad temática en una institución educativa de nivel secundario, medio superior o universitario. En este caso, vamos a trabajar con un producto integrador. ¿Qué finalidad tiene un producto integrador? Integrar los conocimientos adquiridos durante este curso mediante la práctica. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, la primera parte que vamos a hacer es una entrevista, ya que la entrevista nos va a proporcionar información que necesitamos para la siguiente parte del producto integrador, pero no nos vamos a adelantar, vamos a concentrarnos solamente en la entrevista que van a realizar en el transcurso de esta semana. La siguiente entrevista tiene la finalidad de recopilar información que te permitirá elaborar un plan de clase e identificar y poner en práctica la teoría de la didáctica general analizada en este curso. Te permitirá elaborar un plan de clase. Fíjense lo importante que es esto. Vamos a empezar a analizar qué elementos son los que debe de tener un plan diario de clase y qué elementos debemos considerar para diseñarlo. En esta entrevista, ustedes van a analizar la experiencia docente de un profesional de la educación que ya esté trabajando en algún área de los niveles educativos que actualmente se llevan a cabo, como preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación media superior o educación superior. En el inciso B, vemos la siguiente instrucción. Entrevista a un docente del nivel y grado educativo que sea de tu elección. Nombre del docente, lo van a anotar aquí, edad y profesión. A profesión me refiero al área de especialización en el que este docente está formado. Si es educación preescolar, educación secundaria, educación primaria,
Si hablamos de educación superior, también analizar cuál es su profesión. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo en el nivel superior y soy licenciada en psicología y maestra en ciencias en psicoterapia humanista y me desempeño como docente. De esta manera, ustedes van a explorar cuál es la profesión de ese docente que trabaja en ese nivel educativo. Por poner otro ejemplo, también hay licenciados en Derecho que imparten alguna asignatura en educación secundaria y que no necesariamente son maestros en educación secundaria, pero que su profesión cumple con un perfil para desempeñarse en una asignatura dentro del área de educación secundaria, así como yo como psicóloga o psicoterapeuta cumplo con el perfil para desempeñarme en educación superior. Entonces es importante que ustedes analicen la formación de ese profesional que trabaja en el área de la educación y en un nivel específico educativo para que amplíen su panorama de formación y de la experiencia que estos profesionales adquieren e implementan en su área de trabajo. Nivel educativo en el que se desempeña. Cuando hablamos de nivel educativo nos referimos a si es educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación media superior o educación superior. Grado escolar con el que trabaja. Ejemplo, primer grado de educación primaria, segundo grado de secundaria, tercer grado de educación media superior. Y si nos vamos a educación superior, puede ser sexto semestre de la licenciatura en pedagogía. Y también podemos mencionar el grado. Grupo, primero A, tercero B. En este caso, si ponemos como ejemplo su grupo, puede ser 401, 402, que es la nomenclatura que actualmente se le da. Pero también sabemos que se especifican o se categorizan por 406, 407. Nivel de asimilación en la que se encuentra el grupo. Aquí vamos a explorar un poco más adelante a qué nos referimos con el nivel de asimilación. ¿Qué problema o áreas de oportunidad en relación al aprendizaje de los alumnos detecta en el grupo? Áreas de oportunidad son esos conocimientos, destrezas o habilidades que le hace falta desarrollar, aprender a los alumnos de ese grupo. ¿Cómo considera usted que se puede mejorar esa problemática o área de oportunidad? Esta parte es importante porque de los conocimientos y la experiencia que ya tiene ese docente, les va a explicar cómo considera él que se pueden mejorar esas áreas de oportunidad que tienen los alumnos. Y ahí podemos a lo mejor identificar estrategias de aprendizaje, elementos del contexto, tanto escolar como familiar, que se requieren para poder que el alumno desarrolle y logre esas áreas de oportunidad o esos aprendizajes esperados que solicitan los programas de estudio. ¿Qué elementos se deben considerar en el diseño de un plan diario de clase? Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque aquí el maestro les va a hablar de qué elementos él considera al momento de diseñar un plan diario de clase para su grupo. ¿Cuándo se va a entregar este trabajo?
tanto para el grupo 406 como para el grupo 407 es el martes 11 de mayo. Guarda y envía el trabajo con la siguiente nomenclatura: primer apellido, guión bajo nombre, guión bajo unidad, guión bajo actividad 1, guión bajo grupo. Ejemplo, Buelna, guión bajo Gwendolyn, guión bajo unidad 4, guión bajo actividad 1, guión bajo 406 o 407, dependiendo del grupo que vaya a realizar esta actividad. ¿Cómo pueden llevar a cabo esta entrevista? Pueden hacerlo considerando los recursos tecnológicos con los que cuenten cada uno de ustedes de la siguiente manera. Una es realizarla por videollamada en un programa de Google Meet o Zoom, que son los que más se han utilizado. Llamada telefónica o, en su caso, enviar el formato de la entrevista que les proporcioné, que corresponde a esto que les acabo de explicar, al docente para que la responda y les envíe ese formato con las respuestas. Y la quinta opción es que si no contamos con los recursos para llevar a cabo las 4 opciones anteriores, se realice presencial con las medidas de prevención correspondientes: cubrebocas, sana distancia, antibacterial, que son las que más se han reforzado hasta el momento. Aquí podemos observar la rúbrica para evaluar la entrevista. ¿Cuál es el indicador o aspectos a evaluar? Presentación, texto introductorio, preguntas realizadas, persona que realiza la entrevista, que nos referimos al entrevistador, formato establecido por el docente, ortografía. En la calificación de 10, el entrevistador saluda y se dirige con educación a la persona entrevistada, de una manera muy efectiva. El entrevistador hace una introducción sobre el tema a tratar y sobre la persona que va a entrevistar, en la que recoge toda la información necesaria. Las preguntas realizadas corresponden muy bien a diferentes aspectos del tema que se está tratando. Durante todo el tiempo hace contacto visual con la persona que entrevista, habla con seguridad, con buena pronunciación y sin usar palabras, comodines o muletillas. En esta parte, si la realizan de manera presencial o por videollamada, es muy importante el contacto visual y el lenguaje que utilizan. Igual, si se van a comunicar con ellos por mensaje, es importante el lenguaje que están utilizando a través de la redacción. Entonces, son elementos que de alguna manera los van a adaptar de acuerdo a las opciones o modalidades en las que pueden aplicar la entrevista que les expliqué anteriormente. Formato establecido por el docente. Realiza la entrevista en el formato establecido por el docente. Ortografía, sin errores de ortografía, de acentuación o de sintaxis. En 9 u 8, el entrevistador saluda y se dirige con educación y naturalidad a la persona entrevistada. El entrevistador hace bien una pequeña introducción sobre el tema a tratar y sobre la persona que va a entrevistar. Las preguntas realizadas corresponden bien a diferentes aspectos del tema que se está tratando. La mayoría de las veces hace contacto visual con la persona que entrevista, habla con seguridad, con buena pronunciación y utiliza palabras comodines o muletillas. Aplica algunos elementos del formato establecido por el docente. Presenta 3 errores de ortografía, de acentuación o de sintaxis.
En 7 o 6, el entrevistador saluda y se dirige con suficiente educación y naturalidad a la persona entrevistada. El entrevistador hace una introducción suficiente sobre el tema a tratar y sobre la persona que va a entrevistar, aunque no incluye toda la información. Las preguntas realizadas corresponden suficientemente a diferentes aspectos del tema que se está tratando. A veces hace contacto visual con la persona que entrevista, tiene suficiente seguridad y algunas veces no se le entiende bien y utiliza palabras comodines o muletillas. Modifica el formato establecido por el docente. Presenta 4 errores de ortografía, de acentuación o de sintaxis. Necesita mejorar, que corresponde a la calificación de 5. El entrevistador no saluda y no se dirige con suficiente naturalidad y educación a la persona entrevistada. No hace una introducción sobre el tema a tratar y sobre la persona que va a entrevistar. Las preguntas realizadas no corresponden a los diferentes aspectos del tema que se está tratando. Pocas veces hace contacto visual con la persona que entrevista. Tiene poca seguridad, se le entiende mal cuando habla y utiliza muchas palabras comodines o muletillas. Aplica otro formato que no corresponde al establecido por el docente y presenta 5 o más faltas de ortografía, de acentuación o de sintaxis. No es necesario que envíen un video o un audio o la grabación de la llamada para comprobar que hicieron la entrevista. ¿Por qué? Porque entiendo que no todos cuentan con los recursos tecnológicos para enviar por correo electrónico o grabar el video. Aquí, ¿cuál es la evidencia de que se realizó la entrevista? El formato con las respuestas que les proporcionó el docente al que entrevistaron. Lo van a enviar y subir a la plataforma Moodle, y en caso de que se les dificulte por algún motivo subirlo a la plataforma, me lo envían por WhatsApp en un mensaje personal.